Vayamos por favor a Efesios capítulo 1. Quisiera que veamos una serie de pasajes de la Escritura, por lo que creo que necesitará algo con que escribir y tomar notas para que las consulte luego. Y bien, hemos hablado de la soberanía de Dios, o sea, que Dios reina sobre todo el universo y toda la creación, incluso la humanidad. También dijimos que para que pueda ser Dios, no puede haber una sola molécula fuera del alcance de su poder infinito, no puede haber una sola pizca de conocimiento fuera del alcance de su sabiduría, y no puede haber un solo lugar en todo este vasto universo que Dios ha creado donde no esté su presencia. Para que Dios sea Dios, no puede haber en él ninguna restricción. También debe tener atributos tales que no necesite nada, que no esté sometido a nada y que no tenga que pedir consejo a nadie. Y no hay nada fuera de Dios que Él mismo pueda necesitar alguna vez. Ahora bien, digo todo esto porque uno de los problemas que surge cuando hablamos de la predestinación, la elección o la presciencia de Dios es que alguna gente preguntará: ¿quiere decir que Dios puede enviar a ciertas personas al infierno si lo quisiera? La pregunta no es qué puede o no puede hacer Dios. La pregunta más bien es esta: ¿qué ha dicho Dios que hará y no hará? Por lo tanto, quisiera que analicemos estos asuntos a la luz de ese aspecto y que consideremos estos tres términos: la elección, la predestinación y la presciencia. Así que empecemos con la idea de la presciencia, ese término que está a lo largo de las Escrituras y que indica que Dios sabe algo de antemano, y el concepto, por ejemplo, que destacamos en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, donde dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso significa que, para que Él haya hecho eso, ya sabía algo de antemano. Dios sabe quién se salvará y quién no. Sabe si usted será obediente o desobediente a la próxima petición que le haga en su vida, y también sabe si usted le confiará o no su ofrenda. Sin embargo, el hecho de que sepa esas cosas no hará que sucedan. Por ejemplo, si Dios sabe que usted va a ser agarrado, tacaño y egoísta con su dinero, ¿fue Él quien produjo eso? No. Dios nunca hace que violemos su palabra. Si Dios es santo, y lo es, nunca participaría en llevar a cabo algo pecaminoso en nuestra vida. Y bien, volvamos a Efesios capítulo 1. ¿Qué hay en cuanto a este asunto de la predestinación? ¿Ha predeterminado Dios enviar a alguna gente al infierno y otra al cielo? Pues veamos lo que dicen los versículos 3 al 5 de este capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con tiempo aoristo, de una vez por todas depositó en nuestra cuenta personal toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. Escuche, todo lo que Dios hace por nosotros lo hace por medio de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Creo que cuando Dios habla aquí de la predestinación se refiere al hecho de lo que ha predestinado a hacer para los creyentes, no de que haya predestinado salvar a esta persona y de hacer que esta otra se vaya al infierno. No creo que pueda hallar en la Biblia una parte donde Dios diga que ha predestinado a cierta gente para que vaya al infierno y otra para que vaya al cielo. Las cosas que ha predestinado son cosas que se relacionan con los creyentes, no con los no creyentes. Dios nos predestinó a formar una familia.
Cada uno de nosotros que ha sido salvo, ha sido predestinado ¿a qué? Ha sido predestinado por Dios, preparado de antemano por Dios para convertirse en su hijo y para relacionarse con los demás en la comunidad de creyentes. Esa es nuestra relación con Él. Dios nos predestinó y dispuso que fuéramos sus hijos y también parte del cuerpo de Cristo y que lo tuviéramos a Él como nuestro Padre. Todo hijo de Dios y todo creyente tiene esa relación, ya sea que lo sepa o no. Pero no solo tenemos eso, sino que Él nos predestinó ¿para qué? En Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y hablando aún de Cristo, veamos ahora lo que dicen los versículos 11 y 12 de este capítulo 1 de Efesios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y bien, ¿para qué nos ha predestinado Dios? Después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, nos ha predestinado para bendecirnos, para edificarnos y para glorificarse a sí mismo por medio de aquellos que lo hemos recibido como su Salvador. La predestinación se refiere a los actos de bendición de Dios para con los creyentes y no al hecho de predestinar a alguna gente para que vaya al infierno y a otra para que vaya al cielo. ¿Está claro? Luego tenemos un tercer término que quisiera que note aquí, y se trata de la elección. Y aquí es donde alguna gente tiene dificultades. Ahora, ya sea que usted use la palabra escogidos, elegidos o cualquiera otra, se trata del mismo término en griego. Ahora bien, en cuanto a la pregunta siguiente, ¿ha elegido Dios salvar a algunas personas y hacer que otras se pierdan? No hay duda de que Él podría aniquilarnos a todos. ¿Pero es eso lo que Dios ha decidido hacer? No. En segundo lugar, el plan de Dios llega hasta el punto de trazar una línea invisible en alguna parte y algunos no creerán mientras otros no podrán creer debido a que no han sido elegidos, ni han sido escogidos, ni han sido predestinados, y otros no saben quiénes son, por lo que tendrán que abrirse paso a duras penas en la vida, y quienes no han sido elegidos no escogerán ni desearán la salvación jamás. Pues bien, mi opinión es que eso no es lo que enseña la Biblia. El problema es que alguna gente cree en una redención limitada. Y una redención limitada, lo que dice sencillamente es esto, que cuando Jesucristo murió en la cruz, murió solo por cierto número elegido de personas conocidas de antemano, predestinadas y escogidas. Pero esa expiación no abarca los pecados de todo el mundo, solo abarca los pecados de aquellos a quienes Dios ha escogido salvar. Y hay mucha gente que cree eso con todo su corazón y que probablemente discutiría con nosotros hasta el día del juicio final y recurriría a algunos pasajes de la Escritura para confirmarlo. Pero yo no los critico. Solo digo que no creo que eso sea compatible con el plan de Dios y con la enseñanza de la Escritura. Ahora veamos algunos pasajes bíblicos, considerando primero los más sencillos. Empecemos por Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, hay alguna gente que diría que eso está bien, pero que todo aquel solo incluiría a los elegidos. Pues bien, el versículo que sigue dice que Jesucristo vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, permítame preguntarle esto. De acuerdo con estos pasajes de la Escritura, ¿cree que haya alguna forma de que podamos llegar alguna vez a la conclusión de que Dios ha determinado, ha dispuesto y ha deseado que algunas personas se vayan al infierno? Vayamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios quiere, si anhela que todos procedan al arrepentimiento, ¿cómo podría haber enviado a su Hijo unigénito al mundo y decir, he elegido a algunos para salvación y a otros los he elegido para que no sean salvos? Hay toda clase de opiniones cuando se trata de este punto. Pero cuando Dios dice que no es su voluntad que alguno perezca, y que vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos, alguno dirá, ¡ajá! La palabra muchos quiere decir solo los que han sido elegidos, solo los escogidos. Pero yo no puedo creer, según las Escrituras, y según lo que significa la gracia, que Dios haya predeterminado que una parte de la humanidad no creerá y que ya haya determinado de antemano que no serán salvos porque no pueden serlo. Y alguien dirá, pues eso significa que él sabía que si tenían oportunidad, de todas maneras no creerían, así que no pueden ser salvos. Sin embargo, eso no es cierto. Eso no es lo que significa esto. Y ahora permítame aclarar algo más aquí. Aquellos que dicen, la razón por la que fui elegido es porque Dios miró el futuro y se dio cuenta de que yo creería en Él y entonces me eligió, no están en lo correcto. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que la elección es por su propia decisión, no por la gracia divina. Mire, Dios no miró el futuro y dijo, ¡ajá! Por aquí tenemos a Juan y por aquí a Pedro. Ellos creerán en mí cuando escuchen el Evangelio, así que los elegiré. Eso quiere decir que Dios lo habría elegido a usted de antemano y habría predestinado su elección y su salvación porque sabía lo que usted haría, y eso no es cierto. Hermano, nosotros somos salvos por pura y simple gracia. Y alguien dirá, pues si alguien es del todo depravado y no hay nada bueno en él, ¿cómo podría ser salvo? Pues todos somos salvos de la misma manera. Se trata de la gracia de un Dios amoroso, y veamos lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando los brazos de Jesucristo se abrieron en el Calvario y fueron atravesados por aquellos clavos, envolvieron al mundo entero. Y todo aquel que invoque su nombre puede ser salvo. Ahora bien, alguien preguntará, pero ¿qué pasa con la persona que jamás ha escuchado? Mi respuesta a eso es que Dios es justo y gracias al Señor que no tengo que tomar esa decisión y que usted tampoco tiene derecho a tomarla. Ahora bien, la cuestión es esta. Si lee la Escritura, verá que dice que, debido a que Dios es justo, juzgará a la humanidad de acuerdo con cierto fundamento. Vayamos a Mateo capítulo 11 un momento. Usted recordará lo que dijo Jesús cuando predicó en estas ciudades, pues veamos lo que dicen los versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y bien, yo creo que lo que dice aquí es que el juicio de Dios se basa en tres cosas. Número 1. En la luz de la verdad que las personas poseen. En segundo lugar, Dios basará su juicio en las oportunidades que la gente haya tenido. No todas las personas han tenido las mismas oportunidades, así que Dios no va a juzgarlo a usted porque no ganó tanta gente para Cristo como Billy Graham. Usted no fue escogido para hacer lo mismo. Por ejemplo, Dios la escogió a usted como madre para criar a sus hijos, para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarles a orar, para vivir delante de ellos una vida ejemplar y para criarlos de tal manera que sus vidas exalten a nuestro Señor. Él la juzgará y la recompensará según lo que haya hecho como madre, no como predicadora.
Así que Dios nos juzga de acuerdo con la luz de la verdad que hayamos tenido y según la oportunidad que nos haya dado. Dios no nos da a todos las mismas oportunidades, por lo tanto, no nos juzga de la misma manera. El tercer aspecto es este. Creo que Él fundamenta eso, según las Escrituras, en lo que hacemos con nuestra vida y con las oportunidades que nos ha dado. Algunas personas son flojas y perezosas delante de Dios, mientras otras toman el poco talento que tienen y lo amplían más y más y más. Hay gente que tiene muchos talentos, pero que es perezosa. Y hay otras personas que tienen solo un talento, pero que son diligentes, persistentes, decididas y fieles, y entonces lo multiplican. Así que Dios dice, bueno, no quiero tratar a nadie de manera injusta. Todos recibirán el mismo trato. Ahora bien, alguna gente dice, ¿de dónde tomó la idea de las recompensas? De Dios. Está en toda la Escritura. Y Él juzgará a cada individuo según la verdad que haya escuchado, según la oportunidad que haya recibido y según lo que haya hecho con la oportunidad que Dios le ha dado. ¡Ay de ti!, les dice Jesucristo a las ciudades en las que había predicado. Y señalamos a Sodoma y Gomorra como las ciudades más perversas del mundo, aunque yo dudo que puedan compararse con algunas ciudades de hoy en día. De hecho, ni siquiera alcanzan el nivel de preescolar si se comparan con algunas ciudades actuales. Y Jesucristo dijo que en el juicio les iría mejor a las personas que vivieron en Sodoma y Gomorra que a aquellas que lo habían escuchado predicar, porque estas últimas habían escuchado la verdad de los labios del Hijo de Dios y las otras no. Ustedes han tenido oportunidades que ellos no tuvieron, les dijo, y yo los juzgaré como corresponde. Dios es justo y no comete errores. A ninguna persona trata injustamente desde su punto de vista divino. De acuerdo, yo merezco el infierno. Usted merece el infierno. Todos merecemos el infierno. Pero la gracia de Dios ha hecho posible que no tengamos que ir ahí. En el capítulo 24 de Mateo, la Biblia dice que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. No lo destinó para nosotros. Y creo que si Dios lo hubiera destinado para enviar ahí a la mitad de la humanidad, o a una tercera parte, o a un 20%, lo más probable es que habría dicho que el infierno había sido preparado para el diablo, sus ángeles y los no elegidos, porque eso es lo que realmente habría significado, pero no lo dijo. Todo creyente ha sido escogido. Y entonces, ¿quién no puede ser salvo? ¿Hay alguien que esté más allá de la gracia de Dios? ¿Hay alguna gente a quien Dios le diga, voy a salvarte a ti y también a ti, pero no te salvaré a ti te echaré fuera porque he elegido no salvarte? ¿En qué se basaría para decidir eso? De acuerdo, ninguno de ellos lo merece, pero ¿por qué Dios enviaría a una persona al infierno y a otra no? Romanos capítulo 10, versículo 13 dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora vea un momento lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué iba a permitir Dios que se manifestara su gracia a todos los hombres si no la ofrecía a todos? ¿Sería porque los estaba condenando? Verá. Hay ciertas respuestas que no creo que podamos proponer desde un punto de vista lógico, espiritual y razonable si la expiación está reservada para unos pocos. Creo que esa doctrina le produce un gran daño al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a todo el movimiento misionero y a todo el celo evangelístico del cuerpo de Cristo. Nuestra responsabilidad es agradecerle a Dios el hecho de que somos parte del cuerpo y compartir su evangelio en el poder del Espíritu Santo con toda persona que nos encontremos, creyendo que todo mundo puede tener su nombre escrito en el libro de la vida. Oremos. Gracias, Padre, porque cuando Jesucristo murió por todas las personas y todo aquel que quiera puede venir a ti. Señor, que podamos vivir nuestra vida de tal manera que la gente pueda ver en nosotros la realidad a la cual nos has predestinado, que es Jesucristo en nosotros, a medida que nos conformas a tu perfecta voluntad. Te damos gracias y te alabamos. Por eso, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén.